Buenos días todavía, ¿cómo están? Dios te los bendiga y nos bendiga esta mañana con su palabra. Pero antes de entrar a estudiar la palabra del Señor, quiero invitarle a orar, suplicando por dos peticiones. La primera tiene que ver con la mamá de Alex. Alex, la persona que está aquí a veces cantando, seguramente lo identifican algunos, Alex Chávez. Su mamá tiene una cirugía de corazón el próximo martes. Es una cirugía muy delicada. Le han dado pronósticos muy sensibles y la familia está pidiendo oración por eso. Entonces, primero sería por doña Blanca, que el Señor la levante, la sane, la restaure y que vuelva a adorar con nosotros, porque ella se estaba congregando con nosotros. Y la segunda petición es por nuestro corazón, que el Señor obre de una manera soberana en nuestro corazón esta mañana, que su palabra nos transforme, nos cambie, particularmente que quite el corazón de queja e ingratitud por un corazón agradecido para su gloria. Oremos. Señor, queremos poner delante de ti esta mañana nuestras vidas. Y en primer lugar queremos pedirte por doña Blanca, Señor. Tú sabes la situación que está enfrentando ella y su familia, Señor, con esta cirugía que le harán el martes. Pedimos en tu nombre, Señor. Suplicamos en el nombre de Jesús que tú la sanes. Queremos, Señor, escuchar noticias de tu poder, aunque muchas veces los médicos no te den la gloria a ti, Señor. Nosotros reconocemos que es tu intervención en los seres humanos. Oramos, Padre, que tú cuides a la familia también con paz, con esperanza. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, reconforta sus corazones y dales el gozo que viene de tu salvación, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, Señor. Cualquiera esta sea, es tu voluntad y tú eres un Dios soberano. Pero clamamos a ese Dios para que intervenga, para que obre. Por eso te pedimos, Señor, delante de tu trono, que tú las sanes, que tú obres a través de los médicos, Señor, y podamos ver que tú has traído sanidad a su vida en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por nuestro corazón. Tú sabes cómo venimos el día de hoy, Señor. Tú sabes la actitud, las inquietudes. Tú conoces que está en el fondo de nuestro corazón y por eso te pedimos, haz una intervención soberana, Señor. Como pedimos para Blanca por esta intervención física, te pedimos a ti por una intervención espiritual, Señor. Que obres en nuestros corazones, que los restaures, que los transformes, Señor. Y por si acaso alguna persona de las que está aquí ha venido tanto tiempo y tantos años y ha escuchado tantas veces el Evangelio, Señor, hoy regales el don de la fe y el arrepentimiento, Señor. Juntos nos unimos para decirte, Jesús, eres nuestro Señor y queremos adorarte. Eres nuestro Salvador y queremos bendecirte, Señor, y cambia nuestro corazón. Si por alguna razón hoy está experimentando queja, ingratitud, haz esta operación, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes antes de venir a la iglesia pensaron en venir dando gracias a Dios. No sé cuántos de ustedes antes de venir a la iglesia pensaron en decir, Dios, gracias porque puedo desplazarme por mis propios medios y esto es gracias a ti. No sé cuántos de ustedes dijeron, Señor, gracias porque a pesar de alistar niños que parecen pulpos mientras los cambiaba uno y darle gracias a Dios por esos niños. No sé cuántos de ustedes, a pesar de vivir días difíciles como Pastor Federico oraba, pueden decir gracias, Señor, aún en medio de la escasez o en medio de la enfermedad o en medio de algún problema familiar que todavía no se resuelve y dices gracias
Señor. Hay una preocupación pastoral y es esa tendencia tan clara de los cristianos de dejarnos llevar por una cultura de ingratitud. ¿Tú sabías que esta sociedad es una sociedad ingrata? De hecho, el apóstol Pablo en Romanos dice que los seres humanos no le dieron gracias a Dios. Que muchas veces la ingratitud viene a nuestros corazones por la insatisfacción o por esa percepción de que me lo merezco. Y como esto lo merezco y no lo he recibido, entonces viene la queja y viene por ende la ingratitud. Preocupa también que el mundo sea el que esté tan fuertemente discipulando a la iglesia, sabiendo que la iglesia misma es la que es llamada a ser sal y luz en elementos tan prácticos y tan sencillos como decir una cultura que transforma a esa cultura de la queja por la cultura de la gratitud. Yo me he encontrado con cristianos, personas que han abrazado la fe, que han escuchado sermones, que han venido a muchas oraciones y han estudiado muchos estudios, de hecho tienen títulos hasta de posgrados, pero uno se puede dar cuenta fácilmente, y ese es el diagnóstico que quiero que tú y yo hagamos, si realmente hemos creído en Jesucristo o hemos tenido muchas ideas acerca de Él. Porque la tesis hoy es esta: quien ha encontrado en Cristo Jesús al Señor y Salvador, su vida está marcada por la gratitud que le lleva a la adoración. Quien ha encontrado en Cristo Jesús a su Señor y Salvador, su vida está marcada por la gratitud. Es algo natural de aquel que conoce a Jesús. La gratitud que lleva a la adoración. Bueno, necesitamos estudiar el pasaje del día de hoy que está conectado con el pasaje que venía predicando el pastor Federico la semana pasada en el Evangelio de Lucas. Si tú recuerdas lo que se nos predicó, se hablaba del tema del perdón para aquella persona que hasta 70 veces 7 viene arrepentido y dice perdón. Y reconoce en su corazón que hay un cambio y pide perdón. Y también está en el contexto del servicio. Aquella persona, dice Jesús, que utiliza una ilustración, supongamos que una persona es un mayordomo, un sirviente, y llega a la casa de trabajar cansado y el jefe le dice, bueno, prepárame de comer antes de descansar. Y ese hombre vuelve y se alista y le prepara la comida y se la lleva al jefe y entonces, esperando tal vez una gratitud mayor, siervo inútil, hiciste tal y cual tenías que hacer, mostrando esa realidad de nuestro corazón. En medio de eso, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y es el tema que empieza a desarrollarse camino a la cruz del Calvario. Es el tema que Jesús va a desarrollar en la venida de su reino, la fe en Jesucristo. Entonces, leamos por favor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19, lo que la palabra del Señor tiene para esta iglesia en este día, aquí congregada. Y dice así, Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes.
Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Y al ser esta la palabra del Señor para nosotros hoy, nuevamente les invito a que consideren que el Señor en cada pasaje de la Escritura está hablándole a la iglesia algo muy claro y específico para nosotros. Es este asunto como seguidores de Jesús, como discípulos de Él, que si hemos conocido al Señor, nuestra vida estará marcada por la gratitud y la adoración. Es una respuesta natural de un corazón redimido, la gratitud y la adoración. Bueno, miremos por un momento el texto, cómo es que se nos desenvuelve. Aquí les mencionaba el contexto que se presentó con la predicación de la semana pasada. Y comienza este pasaje hablando de que Jesús estaba siguiendo su viaje a Jerusalén. Para aquellos estudiosos sabrán, y para todos nosotros, que cuando la Biblia habla de Jerusalén, no es sencillamente el hecho de narrar una ciudad. Ay, sí, hablemos que era Jerusalén. Para los que entendemos la Escritura, sabemos que en Jerusalén, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, iba camino a la muerte, iba camino a la cruz, iba camino a la salvación de los pecadores. Algo así como si usted tuviera una deuda muy grande en Sabaneta y usted tiene que pagar esa deuda porque si no algo va a pasar. Y usted le dice a los amigos, no, es que yo voy camino a Sabaneta. Bueno, el que lo escuche por ahí dice, ¿qué tiene que ver Sabaneta? Pero los que conocen saben, es que allá va a pagar una deuda. Cuando se narra este pasaje, Jerusalén es camino a tu salvación y camino a mi salvación que Jesús va. Y dice que pasaba por Samaria y Galilea. Es interesante que Lucas narra un pueblo judío y un pueblo que era pseudo judío. De hecho, había una pelea tan fuerte entre ellos que los judíos evitaban pasar por Samaria. Hay narraciones que tú habrás leído, como la mujer samaritana, la que se evitaba un contacto con los samaritanos y Jesús vaya. En este caso no se narra qué pueblo es el que Jesús entra, pero va camino a Jerusalén y sabe de esa enemistad que hay entre judíos y samaritanos. ¿Sabe lo interesante en este pasaje? Que la enfermedad parece ser que unió a judíos y samaritanos. La lepra los unió. Ahí no le dijeron a un samaritano, usted váyase, viva su lepra aparte de estos leprosos judíos. Cuando estaba por entrar en el pueblo, dice el texto, salieron a su encuentro estos 10 hombres que narramos, enfermos de lepra. Seguramente aquí hay médicos que saben muy bien qué significa este tema de la lepra, una enfermedad de la piel, pero que degenera los órganos. Hay diferentes tipos, de hecho hay algunos mucho más contagiosos que otros. Se narra en Levítico capítulo 13 y 14 que la persona tenía que ser inspeccionada por el sacerdote y mirar si era un contagio muy fuerte o era algo superficial. Había maneras de evaluarlo. Si tenía la piel hundida, si los vellos se habían puesto blancos, significaba que era tremendo contagio. Bueno, nosotros sabemos hoy en día de contagios y por el tema del tapabocas sabemos que estamos como que en otro punto, ¿cierto? En ese momento ellos no sabían cuál era más
contagiosa que otra y qué efectos habrían, porque había unos efectos tremendos para esas úlceras que les daba en su piel. El hecho es que estos 10 hombres, y no se sabe cuánto tiempo estaban así, necesitaban una intervención soberana. Cuando ven a Jesús en camino, mira cómo lo narra Lucas. Ellos se acercan y lo miran hasta donde más pueden, porque ellos tenían que vivir a la distancia. Al ser una enfermedad tan contagiosa, tenían que vivir confinados, tenían que vivir en cuarentena. ¿Tú recuerdas nuestra cuarentena hace 2 años? ¿Recuerdas cuánto tiempo fue? ¿Recuerdas cómo se sintió? Queríamos salir así sea a sacar el perrito 40 veces al día con tal de salir de la cuarentena. Bueno, estos hombres llevaban tiempo en cuarentena, lejos del pueblo de Dios. No podían adorar juntos. Seguían tal vez en sus casas y si existieran en este tiempo viendo por YouTube las predicaciones. Que no querían, no podían estar con el pueblo. El pueblo había puesto una distancia entre ellos. Esa enfermedad tan letal como era la lepra. Ellos ven a Jesús y es muy probable que aquí veamos que tenían cierto conocimiento de quién era Él. Cuando ven a Jesús, lo miran y le dicen, Maestro. Y lo gritan, Maestro, ten compasión de nosotros. No sabemos exactamente qué era eso que ellos querían, compasión, si tal vez era que fueran a predicarles, qué era lo que querían de Jesús, pero puedo imaginarme que querían que Él interviniera de alguna manera. Conocían a Jesús y sabían que podía hacer algo por ellos. Sabían que Él podía cambiar su situación tan lamentable. Ese cuerpo de podredumbre necesitaba algo soberano. Y gritaron rogando por compasión. Jesús los mira. Dice el texto que los ve y lanza una frase: vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús les dice que cumplan un rito que estaba en Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Ellos tenían que ir y presentarse ante el sacerdote y el sacerdote tenía que decirles, ustedes ya están sanos, entren al pueblo nuevamente. Ahora, es interesante que Juan Calvino, al hablar de este pasaje, dice que hubo un error en la comprensión que la Iglesia Católica le dio a este pasaje, porque la Iglesia Católica decía, no sé si ahora, que era el sacerdote el que tenía el poder de sanar a los enfermos. Pero no es así, este texto no está hablando que los sacerdotes tenían ese poder, ni Levítico capítulo 13 y 14. Estos sacerdotes humanos, como los pastores, como los líderes de la iglesia, no tenemos ese poder. El único que tiene el poder para sanar y salvar es Dios. Ellos solamente podían ratificar si efectivamente había sido una sanación. Algo así como si tú vas a hacerte la prueba del COVID y después de hacerte el examen te dicen, estás negativo, ¿cierto? No tienes COVID. Eso era lo que hacía el sacerdote, revisar y decirle, estás limpio, Dios te ha sanado. Nada más. Los sacerdotes podían hacer exclusivamente eso. Pero es muy, muy interesante también en este texto que lo que Jesús les dice, vayan y cumplan esta ley, ellos obedecen. Por eso deja ver este pasaje que ellos tenían cierto conocimiento, cierta piedad, cierto entendimiento de Dios y de la religión. Y cuando Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, ellos obedecen. Estos 10 se fueron hacia los sacerdotes. Este texto recuerda también otro antecedente del Antiguo Testamento. Si has leído el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, narra de un hombre muy importante, Naamán el sirio, un hombre de guerra,
muy, muy importante por estos días, hablando pues de tema de militares en Colombia, era de la alta cúpula en Siria. Era muy bueno en la guerra, pero tenía lepra. Y este hombre también busca a un judío, a un profeta que le recomendaron, a Eliseo, para ver qué puede hacer. De hecho, lo busca y Eliseo manda al criado. Cuando manda al criado, aparece entonces este hombre así, todo imponente, y dice, Naamán, ¿no? Dice, ¿y por qué no vino él? Arrogante. ¿Y por qué no vino él? Tú lo puedes leer en el segundo de Reyes capítulo 5. Y de hecho, peor aún, el profeta le dice, sumérgete 7 veces en el Jordán y serás limpio. Y el hombre dice, ¿es que acaso no tenemos ríos en Siria para que nos digan que nos metamos a esta charquita? Finalmente él obedece, se zambulle 7 veces y es sanado. Lo interesante de Naamán es que tiene una misma reacción de querer ser involucrado al culto, como lo fue con este hombre. Pero esa es otra historia. Esta historia nos muestra que estos hombres se fueron obedeciendo al Señor y en el camino fueron sanados. No sabemos si estos hombres finalmente fueron a los sacerdotes, se presentaron, hicieron todos los ritos porque tenían que sacrificar y adorar al Señor y luego regresar a sus casas, o algunos se fueron para sus casas a decirle a la esposa, a decirle a los hijos, mira, hace tanto tiempo no los veía, ya estoy libre, ya estoy sano. El caso es que el texto nos narra de uno solo. Es interesante y triste que este pasaje deje ver en estadística que por cada 10 personas que reciben la intervención de Dios, solo una vuelve agradecida. Nueve hombres fueron sanados por Dios y se fueron como si nada. Solamente uno, y quiero que mires la progresión que utiliza Lucas para describir cómo fue que este hombre, por la gracia de Dios, alcanzó salvación, más allá de una sanidad física. Dice el texto que este hombre, al verse ya sano, verso 15, regresó hacia Jesús, alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Regresó. Alabando, otros versos dice, otras Biblias dicen, glorificando a Dios a grandes voces, postrándose a los pies de Jesús, le dio las gracias. Estas son muestras, hermanos, de un hombre que ha sido alcanzado por el poder salvador de Cristo Jesús. Estas son muestras de un hombre que ha recibido algo más allá de una sanidad física, algo más allá de un problema legal, algo más allá de un problema económico, algo más allá de un problema familiar, algo más allá de un problema tal vez de títulos y que quería ganar más títulos. Este hombre se dio cuenta de algo más poderoso que había pasado en su vida. Era ser sanado de su lepra de corazón. Esas muestras que tiene este hombre acá nos dejan ver una luz de lo que significa la salvación de Cristo Jesús. Este hombre recibe algo mayor, porque ¿de qué otra forma podemos explicar que haga este tipo de cosas? Regresar a Jesús, a viva voz gritar gloria a Dios, postrarse ante Jesús y mirarlo tal vez con una mirada compasiva allí de su propio ser diciendo gracias. Y dice Lucas para rematar ese verso, y este hombre era samaritano. Es decir, de aquellos que los israelitas odiaban.
Este dato es importante como lo que Jesús habla del extranjero, porque deja ver que la salvación del Señor va más allá de Israel. Por eso es que esta salvación hoy podemos decir que ha llegado a Medellín, que ha llegado a Antioquia, que ha llegado a Colombia, que ha llegado a Latinoamérica, que ha llegado a todo aquel que por pura gracia puede ver en Cristo Jesús al Dios soberano. Por eso Jesús lo mira y hace una pregunta retórica, tal vez: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No me parece lamentable que Jesús mismo, nuestro Señor, tenga que hacer esa pregunta? ¿Dónde están los otros 9? Ahora, piensa por un momento si estaban frente a Dios encarnado. Ese Dios que dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Ese Dios que dijo: muévanse los mares y broten de la tierra todo tipo de plantas y frutos, e inmediatamente eso ocurrió. Ese Dios que nos muestra, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, cómo detuvo una tormenta. Y estos 9 se van a otra cosa. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y lo mira y le dice: levántate y vete. Le dijo al hombre: tu fe te ha sanado. Esta expresión sanado, si lees, por ejemplo, en Reina Valera o la Biblia de las Américas, te encontrarás con que dice: tu fe te ha salvado. ¿Por qué razón? Porque la Escritura habla de que la sanidad que hace el Señor va más allá de lo corporal. La sanidad que el Señor hace es la sanidad del alma. Un alma que está muerta, que está enferma, es lo que hace nuestro Señor Jesús. Sana a esta persona integralmente y completamente. A Dios le importa la sanidad del alma. Y por eso este hombre, cuando regresa, se sorprende de que haya recibido algo mayor que ser sano de la lepra. Ahora es bienvenido a la iglesia, bienvenido al pueblo de Dios para la vida eterna. Bienvenido a algo que él no esperaba, algo que él no podía comprar, que él no podía pagar y que iba mucho más allá. Sencillamente una sanidad física. Algo que quiero llamar la atención aquí para hablarles de unas implicaciones es que la fe que tuvo este hombre, que fue recibida en su corazón, que fue dada por Dios tal vez cuando vio a Jesús, algo pasó en su corazón y el Señor le da esta fe, lo lleva a expresar gratitud. Esa gratitud de la que nos decía el pastor Federico, que lo he mencionado varias veces hoy, que se debe ver como una acción de gracias. En este caso, esa acción de gracias se ve reflejada en una actitud de postración ante su Señor, que lo lleva a la adoración. Hubiera sido muy triste ver a este ex leproso cuando Jesús pregunta: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Pararse: sí, Señor, oiga, qué gente tan ingrata, ¿no? Qué benditos. No, es que merecen es el infierno, porque vea eso. Y puede ser que allí nos deje ver un poco el hecho de que nuestro corazón necesita ser sanado. Nuestro corazón necesita ser restaurado. Por eso la primera aplicación que quiero que reflexionemos juntos es que el centro de este pasaje no son los 10 leprosos. El centro de este pasaje no es ese leproso que fue sanado y que llegó dando gracias. Este pasaje llama la atención principalmente a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. A la persona de Cristo Jesús como
Dios mismo que tiene el poder para sanar y para salvar. Él es el Mesías y ahí se está mostrando como el Dios que tiene el poder, como el Dios que merece adoración, como el Dios que merece alabanza, como el Dios que merece gratitud. ¿Y por qué es importante este asunto de que veamos en primer lugar que lo central aquí es Jesús? Porque, hermanos, yo quiero decirles con todo mi corazón que los pastores hemos estado orando porque en esta iglesia Cristo sea el centro. Y si Cristo es el centro de nuestras decisiones, el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, no el trabajo, no el dinero, no las relaciones, no nuestro intelecto, no nuestros títulos y capacidades, sino Cristo el Señor. Cuando Cristo es el centro de nuestra alabanza, nuestra adoración y Él es todo, entonces sus discípulos caen postrados ante Él. Lo adoran. Entenderán que el domingo no es, ay, vamos otra vez, porque si no el pastor nos va a preguntar si escuché la predicación. No, no lo haga por mí, ni lo haga por Federico, ni por Juan José, ni por el pastor Raúl. No lo haga por nadie, hágalo por el Señor. Porque entonces tú prepararás tu corazón desde el sábado en la noche. No trasnochando mucho. Alistando tu corazón para decir, el domingo voy a adorar al Señor, mi Dios y mi Salvador, el que tuvo misericordia de mí. Porque entonces entrarás a este templo que parece una casa muy hermosa, pero es un templo de adoración a Cristo el Señor. Y tú no estarás diciendo, ay, ve, Jané cantó, ve, Raúl no cantó, ve, Liliana sí se arrodilló. Tatiana levantó la mano. Ve, este diezmó, este no. No. Tú vas a entrar aquí como ese leproso tirado ante su presencia, reconociendo que lo que merecías era la muerte, que lo que merecías era el infierno. Y que por pura gracia, si Él hace una bondad sobre ti, te sana o te saca de algún problema, por pura gracia, eso no debe marcar tu espiritualidad ni tu fe. Tu fe debe estar puesta en Jesús, no en lo que solo Él puede hacer. Gloria a Dios cuando Él interviene. Pero aun si no lo hace, no deja de ser el Señor. Porque entre más agradecido sea el pueblo de Dios, mayor será la adoración a su nombre. Y eso queremos en esta iglesia, hermanos. Eso anhelamos en nuestros tiempos de oración, en las noches de encuentros de edificación, en los domingos madrugados a orar, en los cultos. Tú te imaginas los hombres que saben que Dios es su Señor y agradecidos por Cristo Jesús, cuánto cantarán, le ganarán a las mujeres en la alabanza y la adoración, porque reconocen que lo que tienen no lo merecen. No merecemos lo que tenemos. Un amigo pastor que siempre que lo saludo, le digo, hola, ¿cómo estás? Él dice, mejor de lo que merezco. Hermanos, entre más tú creas que mereces, mayor será tu queja, tu ingratitud. Pero entre más tú reconozcas que lo que tienes es por pura gracia de Dios, vas a estar tan agradecido y tan agradecida. Vas a estar tan feliz y dichoso diciendo, Señor, gracias, porque aunque no me han cambiado el salario, me has dado salario. Señor, gracias, porque aunque esta enfermedad no se ha ido de mi vida, aún puedo alabarte. Me cuenta la historia de un hombre un pastor que salía de su culto y en la calle lo atracaron y lo robaron. Entonces le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo estás?
Qué tristeza, ¿cierto? Está inseguridad en esta ciudad. Y él dice, no, yo estoy agradecido con Dios. ¿Cómo así que estás agradecido? Sí, estoy agradecido con Dios, en primer lugar, porque no me mataron. En segundo lugar, porque yo no era el ladrón. Y en tercer lugar, porque todavía puedo adorar a mi Señor aquí. Entre más conozcamos quién es Dios, mayor será nuestra gratitud y alabanza. Y entre menos lo conozcamos, mayor será la queja y la ingratitud. Quiero repetir eso. Entre más conozcamos quién es nuestro Dios, a Cristo Jesús, el Señor y Salvador, que fue a una cruenta cruz y murió por ti y por mí y resucitó al tercer día y ha prometido que regresará. Entre más conozcamos a ese trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu, mayor será nuestra gratitud y alabanza a Él. Y entre menos, tu queja e ingratitud serán igual. Por eso, la segunda implicación que quiero invitarte a reflexionar es que la fe siempre será agradecida. La fe siempre es agradecida. Si este ex leproso viviera en esta época y tuviera Twitter, hoy en día que está de moda el Twitter, ¿cierto? Porque lo compró este hombre que tiene tanto dinero. Yo me imagino que pudo haber escrito un tweet así. La cultura de la queja hace que los cristianos seamos menos adoradores. Mientras que la cultura de la gratitud hace que le adoremos con todo nuestro ser. Lentamente ex leproso, de Lucas 17. Hermanos, anhelamos que nuestra iglesia sea agradecida. Porque esa es la senda para la adoración. La fe nuestra no puede estar depositada en doctrinas solamente, que las queremos, las abrazamos y las leemos. Pero piensa en estos 9 hombres que no regresaron con Jesús a adorarlo, a darle gracias. Estos 9 hombres, probablemente judíos, que conocían la palabra de Dios, que habían escuchado de Naamán el sirio, que habían leído Levítico, tal vez o escuchado a algún rabí hablar de cómo era sanada una persona y cómo tenía que dar gloria a Dios y sacrificar al Señor, pero aún así ellos no regresaron. Y estos hombres nos muestran una advertencia para nosotros los cristianos de este siglo, de este tiempo, que hemos escuchado tanto la palabra de Dios. Esta iglesia tiene 26 años y si tú dices que tienes años en esta iglesia, que tal vez fuiste uno de los fundadores, mayor responsabilidad tienes. Porque hermanos, estos hombres que no regresaron nos dejan ver que podemos saber mucho y aún así no adorar a Dios. Muchos de nosotros, aún jóvenes que han crecido en casa, vemos ahora tantos papás con sus bebés, tenemos tantos deseos de que crezcan en el Evangelio, han escuchado la Biblia al derecho y al revés, llevan meses, años escuchando que Cristo es el Salvador, hoy en día están en sus 14, sus 15, llegan a sus 20 y créanme que puede seguir esa realidad de que su vida está más de pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios y esperar más de Él y más de Él y queja porque Dios no responde, pero Dios ha sido bueno. Y lo mejor que puede pasar es diagnosticar nuestra fe a la luz de este pasaje. Porque si esa fe que has abrazado es Cristo Jesús, mujer, tu hogar será marcado por la gratitud al Señor. Hombres, tu hogar será marcado por la gratitud al Señor. Tu trabajo. La iglesia tendrá esa marca distintiva de los discípulos de Jesús. Agradecidos, agradecidos. Mira, examina tus oraciones esta semana.
Revisa si tus oraciones tienen más la tendencia a pedir, 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 pedir. O a quejarte, 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 quejarte. O agradecer. Y te invito a que hagas ese ejercicio esta semana. Todas las mañanas levántate. Si pasas 15, 20 minutos, o en el carro, o en tu trabajo, o en la noche cuando vayas a dormir, pasa un tiempo diciéndole al Señor por qué estás agradecido. No solamente, Señor, gracias por estos alimentos, en nombre de Jesús, amén. Y aún si hay una acción de gracias, algo físico que Dios te está pidiendo que es, tráelo, llévalo a su presencia diciendo, Señor, yo quiero mostrar mi gratitud a ti con lo que tú me has dado. Porque la gratitud, y escúchalo bien, es un compañero de la fe. Que indica que la fe sí existe en el corazón. La gratitud es un compañero de la fe. Que te va a indicar que sí existe esa fe en Cristo Jesús en tu corazón. Si estás agradecido con Dios, no lo vas a poder ocultar como este ex leproso. Se va a notar, se va a notar. No lo puedes ocultar. Este hombre no podía esperar como Nicodemo a ver a Jesús cuando estaba escondido y me le postro. No, delante de quien estuviera. Está claro que este texto nos deja ver que este leproso había recibido mucho más que una sanidad física. El Señor le dice, tú has creído, por eso estás tan agradecido. Y por eso adoras con esa gratitud. Así que yo te voy a dar una buena noticia, dice el Señor al final, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No sé cómo estés en este día tú. Pero solamente tenemos dos posibilidades. Con eso quisiera invitarle a la cena. O vivimos una cultura de la queja y la ingratitud, que evidentemente nos dirá que tal vez hemos conocido mucho del Evangelio, mucha doctrina, pero no hemos conocido a Jesús. O tu vida será marcada por una gratitud que va creciendo día a día y que mueve a otros aún a adorar al Señor. Adorar al Señor y exaltarlo y reconocer que solamente Él es digno de alabanza y adoración. Por eso al ir a la cena yo quiero decirte que solamente se acercan a la cena quienes han sido salvados por Cristo Jesús, quienes reconocen que Jesús es su Señor, quienes públicamente en una ordenanza como la del bautismo le han dicho a su familia, le han dicho a esta sociedad, a los poderes que están allí, como dice el apóstol Pablo, Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el único digno al quien yo voy a doblar estas rodillas, no se las voy a doblar a nadie. Solo a Cristo el Señor, cueste lo que me cueste. Solo esas personas que genuinamente han entregado su vida a Cristo pueden venir con esa misma actitud que tiene este ex leproso y decir, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu salvación. Yo te adoro con todo mi ser. Yo doy la gloria a ti, Señor Jesucristo. Me vuelvo a ti esta mañana. Te exalto con todo mi ser. Porque era aislado, estaba separado de ti. Pero ahora soy insertado por tu gracia a este pueblo maravilloso llamado iglesia. Te invito a que cierres tus ojos. Escuches la letra de esta canción que bien pudo haber sido compuesta por el ex leproso. Que dice así. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento.
Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador. Tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo. Tu gracia mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, pues eres mi Dios, Señor Jesús. Hoy venimos a tu presencia, pidiéndote que hagas esta obra maravillosa que hiciste en este leproso. Porque tú sabes, Señor, cuántos hemos venido a tu presencia solo pidiendo un milagro y ya. O que hagas una intervención soberana y ya. Haz lo que hiciste en este leproso en nosotros, Señor, que vayamos más allá de un milagro, de una petición. Te adoremos a ti, Jesús, el único Dios. Permite que esta iglesia desarrolle una cultura de gratitud, Señor. En primer lugar a ti como el único Dios. Gratitud por tu salvación. Gratitud, Señor, por tu palabra. Gratitud por tantos medios de gracia que nos has dado, Señor, porque el día de hoy podemos alabarte con libertad. Gratitud por mi hermano, Señor, así yo a veces lo vea que no adora como yo quiero. Gratitud, Señor, por tantas personas nuevas y visitantes que han llegado en este tiempo y que anhelamos que te conozcan a ti, Señor. Que se vinculen con la iglesia, que puedan caminar en esta iglesia local que tú nos has regalado, Señor, que expresa tu gracia. Gracias por limpiar el corazón, Señor, de los que estás limpiando en esta mañana. Gracias porque nos llevas a la cena con una actitud correcta de gratitud, Señor. De adoración, de alabanza, de exaltación. Prepara nuestros corazones para tomar la cena, Señor. Si hay alguien en este lugar que se siente indigno, recuérdale, Señor, el perdón de tus pecados, de los pecados por tu obra, Jesús. Recuérdale que no es por sus méritos, sino por los tuyos. Recuérdale, Señor, que no es por lo bien o mal que se porte, sino que hoy por tu gracia, Señor, tú extiendes tu misericordia. Que no seamos aislados y separados de ti, Señor, pero que entremos por tus puertas con gratitud, con acciones de alabanza, Señor, de adoración. Despierta a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Despiértalo a la alabanza, a la adoración, a la gratitud, a reconocer quién es tu Dios, cuán grande eres tú, Señor. Así tomamos esta cena, Señor, en el nombre de Jesús.